Ahí están llegando ya algunas personas. Les aprovechamos a dar la bienvenida a quienes se están uniendo. Vamos a esperar unos minutitos para que se conecten los demás. Y vamos a estar hablando hoy día de crowdfunding y de fractional asset en general. Excelente. Buenísimo. ¿Ya? Bueno, vamos a estar entonces, ahí estoy compartiendo la pantalla justamente para poner en imagen el tema de hoy. Vamos a estar hablando de fractional assets, ¿cierto? De inversión inmobiliaria, crowdfunding, y cómo finalmente la tecnología nos ha ido ayudando a poder llevar la inversión inmobiliaria al alcance de más personas, ¿no es cierto? Una actividad, ¿no es cierto, Edison, que cuando uno la mira en su historia, se puede dar cuenta que la inversión inmobiliaria históricamente ha estado reservada para un grupo muy selecto de personas, ¿cierto? Históricamente, o sea, estamos hablando 20, 30 años atrás, invertir en el mercado inmobiliario, diría, era más bien una actividad de un grupo bien selecto. Muy pocas personas lo hacían, muy pocas personas sabían cómo hacerlo, ¿cierto? Y de alguna manera, si uno lo ve en la pirámide económica, solamente un grupito pequeño de personas por aquí arriba recibía los frutos del beneficio de la inversión inmobiliaria, ¿cierto? Y con el paso del tiempo, con el desarrollo de la tecnología, con la llegada de Internet, finalmente con la apertura del mundo hacia la información, es que la inversión inmobiliaria ha ido también llegando al alcance de más personas. Y todos hemos visto, hemos sido testigos cómo hoy en día también es mucho más común para una persona invertir en el mercado inmobiliario, comprar un departamento, comprar una oficina o un local comercial o un estacionamiento o una bodega, ¿cierto? O una parcela. Está mucho más al alcance de la gente. Sin embargo, siempre nos hemos encontrado también, a pesar de esta democratización que nos ha traído Internet, que nos ha traído la tecnología y el paso del tiempo, sin embargo, aún así, siempre han ido quedando marginados de el mundo inmobiliario o de los beneficios de la inversión inmobiliaria, que sabemos que son muchos, ¿cierto?, en relación a la robustez, al retorno, a la solidez, ¿cierto?, a esta muy buena relación que existe entre el riesgo y el beneficio. O sea, disfrutar de ese beneficio ha quedado siempre al alcance de muy pocas manos, y hoy en día, gracias a la tecnología y el desarrollo de la comunicación y de la información, queda cada vez más al alcance de más personas. Y de alguna manera, la guinda de la torta de este proceso de democratización es justamente el crowdfunding inmobiliario, ¿ya? Porque básicamente lo que hace el crowdfunding inmobiliario es reducir el ticket, o sea, reducir el monto mínimo de inversión para una persona. Normalmente, o hace algunos años atrás, invertir en propiedades implicaba desembolsar una gran cantidad de dinero. Hoy en día, gracias al crowdfunding, se permite bajar ese ticket de entrada y poder invertir desde montos muy pequeñitos, ¿no es cierto? Hoy día, ¿cuánto es lo mínimo que una persona puede invertir en Edison en el mercado inmobiliario? O sea, ¿desde cuánto dinero se puede invertir en el mercado inmobiliario? Sí, bueno, correcto. Eh, Cuando iniciamos todas estas dinámicas de inversión inmobiliaria, las personas, en base a su perfil correcto, van invirtiendo cantidades de acuerdo a sus intereses particulares. A veces, ¿qué ocurre? Que no logramos juntar las condiciones, los requisitos o la cantidad de capital para acceder a los activos inmobiliarios que nos interesan. Entonces, allí es donde nace, cuando no tenemos esa capacidad o no tenemos la posibilidad de juntar los requisitos y recursos financieros, nacen las opciones donde adquirimos fracciones o partes de los activos inmobiliarios. Y estas fracciones o partes, en el caso particular del crowdfunding inmobiliario global, a veces permite que personas puedan invertir hasta desde $50, incluso $50 o menos, y son partes de grandes proyectos. Yo he visto casos muy especiales donde personas con una cantidad muy baja logran participar de un proyecto hotelero en el cual no entraría, o de un edificio totalmente destinado a renta, en el cual no entrarías si no eres parte de un family office. O sea, si no eres parte de un family office, no podrías entrar a esas opciones de inversión. Entonces, ¿qué es Claro. lo que permite estos activos fraccionarios o los fractional assets en general, entre los cuales en los cuales entra el crowdfunding? Permite de que las personas
con menor cantidad de recursos y casi sin requisitos, prácticamente con requisitos cero, logren acceder a activos inmobiliarios que a los cuales no podría acceder de forma natural. O sea, no podría acceder de forma natural, primero porque tal vez son muy costosos, tal vez no tienen los requisitos necesarios para apalancarse, y entonces se lanza al mercado este tipo de productos como un apalancamiento natural. Este es un apalancamiento colaborativo. Esto es lo que se conoce como Claro, un apalancamiento de colaboración entre varias personas, claro, colaboran, colocan según lo que puedan y participan de un proyecto ambicioso. claro. Entonces, en el caso de los fractional access, hay experiencias de muy baja inversión. En cambio, si tú vas contra un mismo activo de forma independiente, las inversiones se multiplican por factores de 100x. O sea, si tú necesitas ir por un activo solo, o sea, sin colaborar, además que corres el 100% de los riesgos, aun cuando tengas el 100% de la propiedad, pero necesitas 100 veces la inversión, Claro, 100 veces la inversión exacto. de cuando entras en una fracción, cuando entras en una fracción del activo. Exacto, o sea, tener la posibilidad de apalancarse mutuamente, como tú dices, o sea, si yo no puedo comprar una propiedad o no quiero simplemente comprar una propiedad completa, por un tema de diversificación, incluso yo podría simplemente no querer, aunque tenga los recursos para comprar una propiedad completa, preferible a Correcto. lo mejor decir, prefiero comprar un 25% de esta propiedad, otro 25% de esta otra, otro 25% de esta otra y otro 25% de esta otra, en lugares diferentes, en mercados diferentes, incluso en moneda diferente, Tal cual. ¿cierto? Nosotros incluso hemos organizado, ¿cierto, Ericsson? Crowdfunding con propiedades en Estados Unidos que reportan Sí, renta en dólares. Entonces, ¿qué posibilidades tiene una persona con montos muy pequeñitos de inversión, 100.000 pesos, 200.000 pesos, 300.000 pesos, poder invertir en el mercado inmobiliario, con todo lo que significa invertir en el mercado inmobiliario en términos de rentabilidad, robustez, bajo riesgo, etcétera, con una cantidad de capital muy pequeña y no solamente pequeña, además diversificado. O sea, tener la posibilidad de correcto. entrar en el mercado inmobiliario y además diversificado con montos pequeños. O sea, ya el poder dar acceso a capitales pequeños que entran en el mercado inmobiliario ya es un gran logro. Ahora, si además ese capital pequeño entra diversificado en varios activos, tanto mejor. O sea, tienes el beneficio de la diversificación y por otro lado tienes el beneficio de el mercado inmobiliario per se. Entonces, realmente el crowdfunding es una solución genial. Justamente nosotros dimos con el crowdfunding en Propital como resultado de una búsqueda de formas o estrategias que nos permitieran llevar la inversión inmobiliaria a más personas. O sea, como compañía siempre hemos tenido como misión poder llevar la inversión inmobiliaria a más personas, justamente para que la gente reciba los beneficios de la inversión inmobiliaria, pueda aumentar su patrimonio, pueda mejorar sus finanzas personales, pueda mejorar su contexto financiero y cómo poder llevar eso no solamente a un grupo selecto de inversionistas que tiene la posibilidad de comprar una propiedad autónomamente, sino que también poder llegar a ese inversionista que está partiendo quizá y que tiene un pequeño monto de capital, pero que ya quiere empezar a formar parte del juego. O sea, ¿por qué verse privado de esa posibilidad de invertir en el mercado inmobiliario solo por estar partiendo, solo por tener un monto de capital menor al que puede tener un patrimonio mucho más alto? Hoy día la tecnología permite a esa persona competir de tú a tú, incluso con el que tiene el gran patrimonio, porque puede invertir incluso en los activos que invierten esos grandes capitales. ¿Cuál Tal era la cual. ventaja históricamente de un gran inversionista o de un gran fondo de inversión, de un gran patrimonio? Justamente poder tener acceso a oportunidades de inversión que estaban reservadas para los grandes capitales, como comprar hoteles, comprar edificios, ¿cierto? O participar en grandes terrenos, grandes proyectos. Bueno, hoy día con el crowdfunding se puede, incluso para un capital pequeño que va incluso hasta desde los 100.000 pesos, incluso menos en algunos casos, Sí, poder tener acceso también a este tipo de inversiones. correcto, correcto. De hecho, originalmente habíamos pensado en un título para el Zoom de cómo invertir sin crédito y sin ahorros. O sea, fue un título que nos dio vuelta por allí. O sea, cómo invertir sin crédito y Claro, sin ahorros. Porque esencialmente los activos fraccionarios, los fractional access, ¿qué es lo que buscan? Buscan que las personas tengan acceso a vehículos de inversión inmobiliaria
sin comprometer grandes patrimonios, pero sobre todo disfrutando de los mismos beneficios que disfrutas si inviertes el 100% de tu patrimonio en ese Exacto. activo. O sea, lo único que disfrutas de forma proporcional, pero disfrutas de los mismos beneficios, incluso a veces con menos gastos, muchas veces con menos gastos de los que tienes que incurrir cuando tú tienes que estar pendiente de la propiedad, tienes que estar a cargo del mantenimiento, tienes que estar a cargo de la depreciación de la propiedad, tienes que estar a cargo de diferentes temas. En cambio, cuando tú entras en este tipo de vehículos, disfrutas en general todos los beneficios con una fracción del costo, porque lo que compras Claro, es básicamente una fracción de la propiedad. Puedes claro. comprar muchas fracciones. De hecho, nosotros tenemos clientes que en los crowdfunding que han entrado con nosotros han comprado bastantes fracciones, han comprado prácticamente el Claro. 30%, el 25%. Cuando tú entras con esas cantidades, disfrutas más beneficios, obviamente, porque colocaste más fracciones. Pero, ¿cuál es la ventaja? Que aún teniendo altos patrimonios, puedes colocar una porción en un vehículo colaborativo, en un fractional Exacto. access, colocas otra porción en otro, y así. Entonces estás tan diversificado que tu riesgo se reduce prácticamente a cero, porque eso es Exacto. algo, una de las potencias de estos productos, una de las potencias que tienen los activos fraccionarios es la calidad de la diversificación. La calidad de la diversificación supera prácticamente al resto de los vehículos. Y que tienes también instrumentos que son solventes. Además que estás diversificado, detrás de estos instrumentos de inversión, los vehículos en los que invertiste son solventes porque son inmuebles. Son Claro. inmuebles y por lo menos en el caso particular nuestro, son inmuebles dedicados a la renta o algunos inmuebles dedicados al desarrollo inmobiliario, o sea que hay plusvalía segura, porque si tú tomas un terreno en etapa temprana, como uno de los CROW que estamos desarrollando, si tomas un terreno en etapa temprana y entras en etapa temprana en una porción, participa de la plusvalía que el desarrollo haga sobre ese terreno. Sin Claro. invertir nada, no tienes que ir a invertir nada, no tienes que ir a hacer caminos, a buscar pozos de agua, a colocar electricidad. No haces nada, simplemente colocas una porción porque entras en la etapa temprana, te quedas ahí mirando y en la medida que se revaloriza este desarrollo, tú participas. Ese es un modelo que tenemos. Son varios modelos en los que hemos venido trabajando. Sí, sí, sobre todo lo que destaco del crowdfunding es justamente esa posibilidad de acortar o incluso directamente eliminar las brechas entre los grandes inversionistas y los pequeños inversionistas. O sea, esa unfair advantage que se llama, ¿cierto? Esa ventaja injusta que podía tener históricamente el gran inversionista o el gran patrimonio por poder tener acceso a proyectos de inversión, oportunidades de inversión reservadas para los grandes patrimonios, el crowdfunding de alguna manera eso lo democratiza. Le permite a una persona con muy poco capital entrar en proyectos de inversión en etapa temprana, por ejemplo, cuando un proyecto se está desarrollando, cuando se está evaluando la compra del terreno incluso, y tener la posibilidad de participar de ese tipo de inversión con los retornos también que se esperan para ese tipo de inversión. O sea, partir un proyecto en su etapa más temprana también tiene un beneficio asociado. Entonces es súper interesante, súper interesante. Sería bueno explicarle, Edison, a la gente que está conectada, que cómo funciona la mecánica. Seguramente esa es una de las dudas más Claro, comunes. ¿Cuál es la mecánica? O sea, ¿cómo son los instrumentos? ¿Qué es lo que se hace aquí en estos casos, en la sociedad? O sea, ¿cuál es el vehículo de inversión finalmente para que se entienda cuál es la estructura jurídica, cuál es la forma de llevar esto finalmente a la práctica? claro. Y también aprovechar, antes de contestar esa pregunta, aprovechar de invitar a las personas que están conectadas a que si tienen alguna duda o de repente nos quieren interrumpir o quieren ir haciéndonos algunas consultas o aportar o acotar algo, lo pueden ir haciendo también a través del chat que está ahí, lo vamos a ir leyendo con Edison. Estamos hablando de crowdfunding, de fractional assets, de cómo la tecnología finalmente ha ido ayudando a democratizar la inversión inmobiliaria y cómo hoy en día es posible participar del mercado inmobiliario en todas sus facetas con pequeños montos de capital. Así que si tienen alguna duda, nos pueden ir dejando ahí por el Claro. chat desde ya. Así que contemos, Mr. cómo funciona Sí, la estructura, cómo se arma un crowdfunding. perfecto, perfecto. Bueno, crowdfunding dentro de los activos fraccionarios es el más antiguo de todos. O sea, el más antiguo de todos. Bueno, de hecho, no es el más antiguo, es el más antiguo de la era moderna.
porque el más antiguo de todos son las acciones. O sea, normalmente cuando las personas entraban en una inversión, que era una empresa, entraban con las acciones. El mercado accionario tiene alrededor de 150 años. Pero eso tenía muchas restricciones de inversión, requería estudios incluso muy avanzados y siempre el activo que estaba detrás no tenía un valor intrínseco muy definido, pues las acciones como tal no tenía, sabías que había una empresa detrás, pero la empresa se podía ir a cero. Entonces, esos fueron los primeros activos fraccionarios. Después empezaron a surgir otros y el crowdfunding como tal nace hace unos 12 años. Hace unos 12 años nace como para dar acceso a las personas que no tenían acceso al mercado inmobiliario. Claro. Entonces, ¿cómo se hicieron los primeros? ¿Qué es lo que hemos ido copiando todos los demás? ¿Cómo se hicieron los primeros? Las personas se juntaron, dijeron, queremos comprar esta propiedad con un destino. A veces el destino de la propiedad puede ser la venta, o sea, el destino. Lo primero que hay que definir es qué propiedad y cuál destino. Esos son los elementos que son claves cuando trabajamos en este tipo de activo fraccionario, en el crowdfunding en particular. Defines qué propiedad y cuál es el destino. Entonces, las personas muchas veces decían, vamos a comprar este terreno, hacemos una casa y vendemos la casa. Entonces ese era el destino, ya estaba claro. Juntaban el dinero, después tenían que inyectar capital, porque a veces no era solo juntar el dinero, sino había que inyectar capital para construir la casa y luego la vendían y se repartían. Muchas veces fueron sin sociedad. De hecho, muchos crowdfunding en las primeras etapas fueron sin sociedades. O sea, las personas se pusieron de acuerdo, se organizaron. Después con la tecnología y el apoyo de los grupos de asesores que tienen muchas empresas del ramo de inversiones, con el apoyo de los grupos de asesores, se empezó a trabajar las compras con sociedades. O sea, dijeron, vamos a comprar esta propiedad y el destino es arrendarla, por decir algo. Esta propiedad, este departamento lo vamos a comprar para arrendarlo. Y entonces esos socios entran con una porción de esa inversión, entran con una porción de esa inversión y con esa porción participan de todas las rentas del edificio, del departamento, de la casa. Siempre lo más común son sociedades de tipo sociedades por acciones. En el caso de los Estados Unidos son LLC, sociedades de tipo LLC. Son sociedades muy básicas donde las personas, en los BRICS, en la terminología que se utiliza en el activo fraccionario que denominamos crowdfunding, la terminología que se utiliza, el argot común es BRIC. Es BRIC o acción. El BRIC equivale a una acción, pero equivale de forma 1 a 1. O sea, si tú tienes un BRIC, tienes una acción en esa sociedad, bien sea el SPA o el LLC. Esa es la figura jurídica que utilizamos. La figura un brick por un ladrillo, ¿no es cierto? Que es como una forma simbólica de pensar en que uno es dueño de un ladrillo de una propiedad, ¿no es cierto? O sea, es una forma que se usa en la jerga de los crowdfunding, adquirir un brick, o sea, adquirir una participación. Literalmente estás adquiriendo un pedacito de la propiedad en la proporción que tú participes en el crowdfunding. Hay clientes que compran el 1%, otros el 10%, otros el 20%, dependiendo del capital que tú tengas y dependiendo también del activo que se esté adquiriendo, ¿no es cierto? El crowdfunding finalmente responde a una actividad que los seres humanos hemos hecho, yo creo que desde que somos seres humanos, ¿no es cierto? Porque en Chile se le llama, al menos a ese acto colaborativo, se le dice hacer una vaquita, ¿no es cierto? Correcto. Típico cuando uno está en la época de la universidad o cualquier cosa, hacer una vaquita para hacer el asado o para juntar la plata para el carrete, es lo mismo, o sea, el concepto finalmente es lo mismo. La única diferencia es que en el mundo de las inversiones se le da una cierta estructura jurídica y ahí es donde entran los abogados a crear sociedades por acciones, ¿cierto? Y se utilizan todos estos instrumentos jurídicos para llevarlo a cabo, pero finalmente son los contratos o la documentación o todo el protocolo que se requiere, pero para llevar a cabo ¿qué? Para llevar a cabo el espíritu natural que siempre nos ha acompañado a los seres humanos, que es de ponernos de acuerdo, sumar fuerzas, ¿cierto? Sinergizar, eso ha estado históricamente. Hoy día se le da una forma, una figura, una estructura que mantiene también tu capital seguro, que te mantiene con la participación en la sociedad en la cual estás invirtiendo. Entonces, de eso se preocupan los abogados, ¿no es cierto? Pero el concepto fundamental, subyacente, es ese. Es hacer una vaquita y comprar propiedades, ¿cierto? O sea,
eso es finalmente, es muy simple, el concepto detrás es muy sencillo. Hoy día, gracias a la tecnología, gracias a Internet, gracias a que las personas tenemos una mayor capacidad de coordinación entre nosotros y de comunicación entre nosotros, se hace simplemente esto más popular, se hace más abierto, ¿cierto? Porque la información se ha democratizado, porque la forma de comunicarnos se ha ampliado, pero la verdad es que nos acompaña de toda la vida. Exacto. Y hoy día incluso se viene dando ya el siguiente salto, o sea, cuando ya la innovación está empezando a decantar, viene la siguiente oleada de innovación y hoy día ya nos estamos encontrando con este crowdfunding 2.0 o tokenización, ¿cierto? Que tiene Correcto. mucho que ver también con el mundo cripto, como hoy día la tecnología blockchain o la tecnología cripto también permite la tokenización de activos, ¿cierto? O sea, uno de las grandes innovaciones asociadas a la tecnología blockchain es justamente la posibilidad de identificar activos digitales, ¿cierto? O piezas de información digital únicas, reconocibles, ¿cierto? Distinguibles. Ese es el gran aporte que le entrega la tecnología blockchain, en este caso al mundo inmobiliario. O sea, el poder crear un token digital al cual tú puedes hacer referencia permite que ese token tenga derechos asociados, ¿no es cierto? Y en el mundo inmobiliario, ¿cuáles son esos derechos asociados? Bueno, el derecho a poseer cierta participación en una sociedad, por ejemplo, que tiene bienes raíces en su patrimonio. Entonces, Correcto. te das cuenta cómo la tecnología finalmente permite ir poniendo al alcance, hoy en día en manos de la tokenización, el mundo inmobiliario cada vez a más personas. Yo me acuerdo cuando de repente me toca hacer algunas clases o algunos seminarios en los cursos, encontrar a veces personas con mucho entusiasmo de participar en el mercado inmobiliario, pero también con falsas creencias que a veces les impiden dar el salto y invertir realmente en el mercado inmobiliario. Y generalmente me he dado cuenta que la barrera de entrada o la creencia que te mantiene más al margen de lanzarte a la piscina y invertir en el mercado inmobiliario tiene que ver con el acceso al capital. O sea, Sí, personas que dicen, o sea, es que tengo muy poco, tengo 200.000 pesos ahorrados, 300.000 pesos ahorrados, y casi que con un poquito de timidez, oye, yo no estoy para estas ligas. O sea, con todo empoderamiento, invitar a esas personas que realmente no tiene que ver con el capital que tú tienes, sino que tiene que ver con el conocimiento que tú tienes. Tú correcto. perfectamente con 200.000 pesos ahorrados, pues, si te has preparado, si has leído, si has asistido a cursos, o sea, si estás encargado de incorporar información de valor a tu mente, perfectamente puedes tener una educación financiera superior a la que tiene a lo mejor un millonario. Y vas a, por lo tanto, a hacer una administración de tu capital de una forma más inteligente que la que haría a lo mejor una persona que tiene millones de dólares que se ganó la lotería. Claro. Y parte de esa educación financiera, ¿qué es lo que te indica? A ir adquiriendo activos, ¿cierto? O sea, ¿cuál es una de las primeras lecciones cuando uno aprende y empieza a entender este mundo de la financia y empieza a adquirir educación financiera? ¿Qué es lo primero que uno entiende finalmente? Es que debería uno pasar la vida adquiriendo activos, ¿cierto? Porque cada vez que yo adquiero activos, de alguna manera estoy adquiriendo también un poquito de tiempo, un poquito de libertad, estoy comprando un poquito de autonomía, de seguridad, ¿cierto? Y todo eso se produce al adquirir activos. O sea, ¿qué es lo que distingue o lo que diferencia en gran medida una persona que tiene educación financiera y una que no? Es porque la que tiene educación financiera pasa la vida comprando activos y el que no tiene educación financiera pasa la vida comprando pasivos, ¿cierto? Esa es la gran diferencia que existe entre los dos mindsets o las dos mentalidades. Entonces, ¿cuál es el principal problema de una persona que tiene poco capital, pero que tiene el mindset correcto? La baja disponibilidad de activos que tiene. Y justamente ese es el problema que soluciona el crowdfunding. Por eso que nosotros quisimos lanzar el crowdfunding, ¿no? Que es justamente Correcto. para darle la posibilidad. O sea, nuestra historia, y aquí me incluyo, ¿cierto? Y te incluyo Sí, porque también conozco tu historia, ¿cierto, Edison? Ha pasado por eso, ¿cierto? Ha pasado por tener una alta educación financiera, pero a lo mejor poco acceso al capital en un inicio y decir, bueno, ¿qué es lo que hago? O sea, tengo las ganas, tengo el entusiasmo, sé cómo se juega este juego el dinero, pero ¿cómo lo hago si tengo 100.000 pesos ahorrados? Bueno, puedes empezar desde ya. Hoy en día puedes empezar desde ya y puedes empezar a adquirir activos inmobiliarios que te generen renta, que te generen flujos. A lo mejor no te va a hacer mucho la diferencia hoy en día
recibir un flujo de 2.000 pesos mensuales, aunque sean 2.000 pesos mensuales. Claro, Pero cuando tienes educación financiera, pucha que valoras esos 2.000 pesos mensuales porque claro, son automáticos, porque son automáticos, porque son residuales, porque es un ingreso pasivo. Entonces, aunque sean 2.000 pesos mensuales, uno valora harto esos 2.000 pesos mensuales porque no lo está produciendo tu tiempo, no lo está produciendo tu energía, no te estás desgastando. Es un activo que te lo está generando en piloto automático como una impresora todos los meses. Ese es el gran valor que tiene la educación financiera por un lado y en este caso los crowdfunding que ya te llevan a estos conceptos, llevarlos a la práctica y que no queden sí, en una simple teoría. Porque ¿cuánta gente se ha leído el libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, el famoso libro de educación financiera que revolucionó el mundo de la educación financiera? ¿Cuánta gente lo ha leído? Millones y millones y millones y millones. Por algo el libro ha sido bestseller y ha estado en el número 1 un montón de años. ¿Por qué? Porque millones y millones y millones y millones y millones y millones de personas lo compran. ¿Cuál es el gran problema? Que de toda esa gran masa de personas que tienen la información, ¿cuánta realmente la lleva a la acción? ¿Cuánto realmente lo llevan a la acción? O sea, ¿cuánto realmente llevan ese conocimiento a la práctica? Y dan el salto y dicen, ok, voy a empezar a vivir como la educación financiera me indica que debería vivir, con este orden, con esta estructura, con este nivel de prioridades, ¿cierto? Y dejar a lo mejor algunos costos hormiga y ese capital poder ir destinándolo a ir adquiriendo pequeñitos activos, aunque a veces sean de 50.000 pesos, 100.000 pesos, pero ir adquiriendo ese hábito de comprar activos e ir incrementando estos ingresos residuales. Yo creo que ese es el gran valor que nos entregan los crowdfunding. sí, sí. No, de hecho, los crowdfunding tienen muchas mutaciones, ¿no? Tienen muchas mutaciones, porque los crowdfunding como tal, nosotros estamos totalmente concentrados en el inmobiliario, pero desde hace tiempo en el sector financiero todo es crowdfunding. De hecho, cuando tú compras una casa, una propiedad, con un crédito, tú sin darte en cuenta entraste en un crowdfunding. O sea, tú colocaste el 10%, el 15, el 20% Claro. y el 80% es del banco. O sea, tú estás en un crowdfunding con el banco, que Una no forma lo de ve, verlo. no te das cuenta, pero estás en un crowdfunding con el banco. Esa propiedad Claro, 80%, 90% o 85, 70% es del banco. Y igual entraste, tuviste la ventaja de ser sujeto a crédito y entraste en esa proporción. Los claro. multifamily, hoy en día que los multifamily compran edificios completos, no solo en Santiago, sino en todos los países, eso es un fenómeno impresionante. Los multifamily son crowdfunding. Detrás de esos multifamily, ¿qué es lo que hay? Un family office. ¿Y un family office qué es? Un grupo de familias o personas de una misma familia que colocan capital, colocan un Claro. dinero y le dicen a una empresa, cómprame aquel edificio. Eso es un crowdfunding. Nosotros lo que hicimos fue bajarlo del Olimpo financiero, lo bajamos del Olimpo financiero a las personas Claro, normales. Lo que claro. hicimos fue bajarlo a todos nosotros, las personas comunes, porque antes era en un Olimpo, o sea, si no tenías la suficiente educación y contactos, Claro. no podías acceder a estas figuras. Entonces, Edison, y lo que para hicimos, contarle a la gente ahí cómo ha sido nuestra historia con los crowdfunding, ¿podrías contarnos un poquito cómo, sí, cómo claro. partimos con eso? ¿Y No, bueno, qué sí, es lo que ha eso a pasado? mí, claro, eso a mí me pone la piel de gallina siempre porque fue algo que iniciamos hace 3 años, un proyecto que lo iniciamos en una conversación y lo iniciamos hace 3 años, pero siempre con un objetivo muy claro que era bajar la inversión inmobiliaria a todas las personas que pudiéramos hacerlo. O sea, Mm, bajarlo a todas las personas que pudiéramos, o sea, que las personas tuvieran acceso. Entonces nosotros empezamos a trabajar primero con 1 o 2 clientes o 3 clientes, lo hicimos de forma privada, siempre lo hemos hecho de forma privada, con personas que querían hacer inversión con nosotros y empezamos con una propiedad en Chile. Recuerdo que el primer crow que colocamos una propiedad en Santiago, una propiedad en Conce y mm. una casa en Estados Unidos y nos asustó. ¿Verdad? Nos asustamos porque ¿Verdad? dijimos, Dios mío, un crowdfunding de 3 propiedades. Sí, Después nos dimos cuenta que hay crowdfunding, obviamente que son dueños de hoteles completos, pero un crowdfunding de claro. 3 propiedades y nos asustamos. Pero es un crowdfunding que de por sí ha rentado muy bien, de hecho, ha rentado excelente, Sí, se han pagado sus dividendos. Los inversionistas allí son dueños de las propiedades. O sea, si en algún momento llega una fecha de venta de las propiedades en las que participan los inversionistas en un crowdfunding, porque eso se establece con los inversionistas. Si en mm, algún momento llegan fechas de venta,
los inversionistas no solo se llevan las rentas que se han Claro, llevado durante un tiempo, sino se todos los llevan flujos. la plusvalía y la Claro, utilidad que corresponde a esa venta. Entonces exacto. es un modelo tan bonito que nosotros nos enamorado. Nosotros tenemos más de 200 inversionistas que han desarrollado este producto con nosotros, a los cuales siempre le agradecemos. Mm. Han habido traspieces en algunos proyectos, pero los hemos ido trabajando con ellos. Entonces, se entiende que es parte del riesgo del negocio inmobiliario, pero como la inversión es fraccional, ¿cuál es la clave? Cuando la inversión es fraccional, si tú entras solo en un proyecto, si tú entras solo en una propiedad, tú puedes decir, soy el dueño. Eso lo puedes Claro, decir, pero también eres el dueño de todo lo que salga mal. claro. En cambio, cuando entras en una fracción, Estás solo eres el dueño diversificado. de esa fracción, estás Claro. diversificado, correcto, estás diversificado. Entonces, en general, mira, nos ha ido muy bien, hemos desarrollado lendings, porque los crowdfunding tienen muchos tipos. Como mutan tanto, ellos tienen Edison, tipos. y un paréntesis en relación a lo que mencionas de este primer crowdfunding, mencionar que nosotros hicimos ese primer crowdfunding previo a la época de la pandemia y previo a que se empezara a disparar la inflación y la UEF y el dólar y todas estas cosas, ¿cierto? Correcto. En ese crowdfunding, o sea, para buena fortuna de nuestros inversionistas, compramos 3 propiedades, un departamento en Concepción, un departamento en Santiago y una casa en Estados Unidos, y resulta que desde que compramos hasta la fecha, la UEF subió más de un 10%, más de un 10% Y la el UEF, solo la dólar, UEF, y solo el la dólar UEF, se... los precios de las propiedades en Chile, ¿para qué decir? Los valores del arriendo en Chile, ¿para qué decir? Y no solo eso, la propiedad en Estados Unidos, que lo pensamos harto, ¿te acuerdas cuando hicimos el crowdfunding? Es Sí, decir, ponemos una ficha en Estados Unidos y sacamos la buena conclusión, afortunadamente, hoy en día podemos corroborar que fue una buena decisión, porque poner esta ficha en Estados Unidos nos significó exponernos al dólar, y hoy en día todos sabemos qué ha pasado con el dólar, que ha subido muchísimo. O sea, no solamente nuestros inversionistas ganaron la subida de la UEF, ganaron también la subida del dólar, ¿cierto? exacto. Y por supuesto también las plusvalías asociadas. En Estados Unidos, a lo mejor la gente no sabe que nos está escuchando, ha habido una plusvalía en el mercado inmobiliario en el orden del 40 al 50%, imagínate, del 40 al 50% en esta época de pandemia. Entonces, cuando se habla de que hay que tomar medidas en contra de la inflación y que en realidad hay que salir a tomar acción en estos escenarios de volatilidad, y lo peor que uno puede hacer es quedarse dormido en los laureles y no hacer nada, y quedarse mirando, comiendo palomitas, como el poder adquisitivo de tu capital se va reduciendo todos los días, producto de la inflación y producto de la impresión a destajo de dinero fiat finalmente. eh, es realmente tomar acción, ¿cierto? Y decir, tengo que salir a buscar cómo invertir mi capital para que ganarle a la inflación, o sea, ser más rápido yo haciendo rendir mi capital de lo que la inflación le va haciendo perder su poder adquisitivo. Y el mercado inmobiliario siempre ha sido un instrumento de refugio en ese sentido, y ha podido quedar en evidencia con estos crowdfunding que nosotros hemos hecho, donde se ha ganado la UEF, la valorización del dólar y la plusvalía del mercado inmobiliario en Chile y la plusvalía del mercado inmobiliario en Estados Unidos. Entonces tiene Claro. diversificación y alta liquidez, porque el Oye, el inversionista crowdfunding, que invierte en crowdfunding además tiene liquidez, o sea, diversificación y liquidez, claro, porque puede vender su brick mucho más rápido que vender una propiedad. correcto. Además, el crowdfunding es tan potente, o sea, todos Mm, los activos fraccionarios, todos. Recuerden que el crowdfunding entra en esta figura porque el mm. crowdfunding ya es pasado. Yo en un rato le voy a presentar 2 o 3 opciones adicionales que hay, pero en el crowdfunding ya es pasado. Pero una de las ventajas que tiene es que si tú entras en un modelo como los nuestros, pues los nuestros en general, creo que un 80% de los pros con los que hemos trabajado generan renta y venta futuro, o sea, tienen renta y venta futuro. Hay otros de solo Claro, venta futuro, hay otros que son claro, solo venta futuro, hay otros que son solo renta, pero cuando tú entras en el mix de renta con venta, obtienes utilidades que son muy interesantes. Incluso minimizas tanto el riesgo que aun cuando no tengas renta, o sea, suponiendo, no tienes dividendos, aun cuando eso ocurra, suponiendo, no va a ocurrir en todos los crowdfunding. ¿Ok? No te va a ocurrir en todos los crowdfunding en que entre, aun cuando eso ocurra. Y aun cuando eso ocurriese, la venta te puede terminar por los disparos de plusvalía y de moneda cuando entras en diferentes mercados. Los disparos que hacen o los incrementos que hacen la plusvalía en algunas ciudades, en algunos países y más la moneda, esos incrementos te cubren aún de ese riesgo
porque son riesgos, ¿no? Son riesgos es lo que se llama riesgo sectorial, el riesgo sectorial, el riesgo de que no se arriende, por decir algo. Pero Claro. aún ese riesgo queda cubierto con la venta. O sea, ese riesgo termina siendo cubierto. O sea, tú sales, es muy difícil que salgas en negativo, lo cual no ocurre en el mercado accionario, lo cual no ocurre en el mercado cripto. Pregúntenmelo a mí, que yo soy un amante de los criptoactivos, totalmente involucrado en el negocio de los criptoactivos. Pero en los criptoactivos no tienes un piso cero. Claro. En los inmuebles sí. En los inmuebles tú tienes un mínimo, recuperas la inversión, mínimo. Exacto. Tienes un Es que piso tiene un cero. valor intrínseco, o sea, la Exacto. propiedad, la economía podría desaparecer, pero una propiedad siempre va a tener valor porque tiene una utilidad real en el mundo, o sea, es una vivienda, sirve para protegerse del frío, la lluvia, entonces eso te da al tiro una línea base en cuanto a su precio, en cuanto a su valoración. Correcto. Totalmente. Edison, ¿te parece si hacemos una simulación en vivo Sí, respecto claro. de, Sí, cómo funciona un crowdfunding en cuanto a la rentabilidad estimada, más o menos cómo se analiza una inversión en crowdfunding, cómo se hace una simulación, ¿te parece? claro. Sí, con Voy a, gusto. voy a dejar de compartir la pantalla Comparto yo. para que puedas compartir. Aprovechar también de invitar nuevamente a las personas que quieran hacernos alguna consulta o quieran aportar algo o consultar algo, que lo dejen en el chat. Vamos a estar leyendo todas las dudas que tengan. A continuación, Edison va a mostrar una simulación de una inversión en crowdfunding, o sea, directamente un análisis numérico de qué significa invertir en un crowdfunding. ¿Ya? De Para más hecho, o voy a menos ver mostrar, cómo se mueven las variables. para agradecer la participación de todos los que están con nosotros, voy a mostrar dos brevemente. Uno muy económico y les muestro una simulación del que hemos estado hablando tanto. ¿Ok? Les voy a mostrar uno muy económico y uno del que hemos hablado. Destacar también, Edison, mientras tanto, que existen distintos tipos de crowdfunding, ¿cierto? Correcto. Nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, crowdfunding de renta, donde tú compras una participación en una sociedad donde existen varios activos que están arrendados y por lo tanto recibes un flujo periódico y por supuesto también la participación en la ganancia de capital de estos activos. Y por otro lado existen también otras formas de crowdfunding. Por ejemplo, existen desde los más diversos que te puedas imaginar. Por ejemplo, participación en flujos de contratos de arriendo. O sea, imagínate que tú tienes una propiedad arrendada, no sé, a 5 años. Supongamos, por ejemplo, una bodega que se arriende, no sé, en 10 millones de pesos mensuales, una bodega industrial. Y resulta que tienes un contrato de arriendo con un cliente altamente solvente, reconocido en el mercado, y tú quieres participar de los flujos de arriendo de ese contrato. Perfectamente puedes crear un vehículo de inversión donde tú, en conjunto con varios otros inversionistas, entran en esa especie de factoring de contrato y tú recaudas finalmente los flujos del arriendo. Y el propio contrato de arriendo es tu respaldo que garantiza tu monto de inversión. ¿Te fijas? Entonces, existen de los instrumentos más variados que se puedan imaginar. Sí. Da para todo, o sea, invertir en hipotecas, por ejemplo, ¿cierto? Estar en el otro lado de la ecuación, no en el lado de quien adquiere el activo inmobiliario, sino que en el lado de quien otorga el financiamiento para la compra de ese activo, ¿cierto? Y participar del negocio financiero, lo que se conoce como los crowdlending, ¿no es cierto? Que tiene que ver con estar en el lado del financista, a una tasa fija de interés, ¿cierto? Con una propiedad muchas veces que queda de garantía, hipotecada, ¿cierto? O en este caso un contrato de arriendo. Correcto. Entonces, sí, voy a compartirlas acá. Jos deshabilitó ¿No te el deja? compartir A pantalla. ver, No, a ver. dale. Sí, porque como compartiste tú, tienes creo Ahí que sí. Ahí sí autorizarme ahora. parece que Ahora ahí sí. sí. Perfecto. Voy a entrar por acá entonces. Vamos a entrar con este. Vamos a ver si me muestra. ¿Se ve mi pantalla? Sí, ¿Se ven ambos simuladores? sí, yo lo veo. Buenísimo, buenísimo. Entonces, comencemos un poco con el 52, que es con el que nació todo esta dinámica de los crowdfunding inmobiliarios con nosotros. ¿Ok? Acá las personas, incluso cuando las personas ingresaron a este crowdfunding, ingresaron con un valor UF del BRIC en 40 UF.
el BRIC. Hoy en día, ¿verdad? con la revalorización de las propiedades, está alrededor de 49.92. Estoy esperando la última actualización de la administración, la última actualización, porque seguramente los valores de las propiedades han sufrido un incremento, por lo menos en los últimos 2 meses. Sí. También, obviamente, hubo más flujos de arriendos. Entonces, este valor del BRIC debe estar al alza. En este momento está en 49.92 de 40 UF cuando se inició. O sea, ya Exxon, ahí un paréntesis, Exxon, para que la gente vaya entendiendo. Hay algunos que a lo mejor la información les llega muy de golpe, entonces para que vayamos Ah, desglosando, ok, ok, ok. por qué un brick va aumentando de precio? Por qué tú estás a la espera de lo que te diga la administración para determinar cuál es el precio del brick? Para conocer los valores comerciales de las propiedades. O sea, el BRIC, ¿qué determina el BRIC? El número de BRICs del crowdfunding. El número de BRIC determina el valor. En este caso Claro. tenemos 147. Entonces, 147 BRICs me da al dividirlo entre entre el último valor de las propiedades, el Claro. último valor comercial que nos dieron, nos da 6.424 UF entre las tres propiedades. 6.424 UF entre las tres propiedades. Ese es el valor de dividir todas las propiedades, la suma del valor de todas las propiedades, Claro. entre el número Claro. de BRICs. Claro. Nosotros siempre somos en esto, inclusive estamos en un escenario muy moderado, porque cuando nos llega la información, nos llegan informaciones, por lo menos la plusvalía en Estados Unidos se ha disparado alrededor del 20% anual, 25%. Y las propiedades en Chile también se han revalorizado entre 15 y 18. Pero nosotros somos muy moderados, nosotros trabajamos con valores incluso que están por debajo de ese número que nos indican las administraciones. Entonces, Claro. nosotros simplemente lo que hacemos es tomar un valor más moderado de mercado, un valor más comercial, como quisiéramos una venta con liquidación. Vamos a vender las propiedades con una Claro. pequeña liquidación. Y entonces se considera un valor menor, pero estoy seguro que si saliéramos a la venta de las propiedades, las venderíamos Debería ser más muchísimo alto. mejor. Sí, las Claro. venderíamos Claro. muchísimo mejor que los 6.424 O sea, UF. para que la gente entienda, finalmente la figura es una sociedad por acciones, ¿cierto? Que tiene un Una RUT sociedad por acciones. en la cual tú participas con un cierto porcentaje, ¿cierto? De esa sociedad. Esta sociedad adquiere propiedades, ¿cierto? Y va cobrando la renta de esas propiedades. Cada cierto tiempo, las rentas acumuladas se van repartiendo, pero llega un momento que también hay un cierto capital acumulado en la caja. Por lo tanto, si tú eres dueño de un porcentaje de esa sociedad, con ese BRIC, tu BRIC va a ir cambiando de precio mes a mes, porque tu propiedad, porque las propiedades por un lado van a ir cambiando su precio y por otro lado también las rentas acumuladas en caja van a ir aumentando. Entonces, por supuesto que tu BRIC vale más en la medida que haya más caja acumulada a que cuando se haya hecho recién el reparto de la caja, por ejemplo. ¿Cierto? Que es más o menos análogo a lo que pasa en el mundo bursátil con las acciones, que justo el día que después de que repartieron dividendos, las acciones como que tienden a bajar un poquito porque la gente a veces está esperando la repartición de dividendo para ir a vender su acción. Correcto. Más o menos ocurre lo mismo acá. Sí, acá nosotros también como las personas, los bricatarios, las personas que entran en el modelo del crowdfunding, ellos son dueños de su brick, entonces lo pueden colocar a la venta cuando gusten. Nosotros siempre les damos recomendaciones, yo incluso en eso soy bastante pragmático. La recomendación que les doy es, si vas a vender, vende por reparto de dividendos. Claro. ¿Por qué? Porque no te conviene salirte antes de recibir esa ganancia, porque vas a vender casi al mismo precio y estás sacando una liquidez adicional. Entonces, los que me han seguido el consejo han sacado, de hecho, yo he sacado las rentabilidades de las personas que han salido o entrado y salido. Hay algunos que han entrado y luego han salido, no hay problema, porque como son dueños de sus acciones, es como cualquier negocio de acciones. Tú entras y sales cuando quieres. Eso Entonces, es lo bueno los que también, han ¿no es cierto? La liquidez, la liquidez es importante entender eso. O sea, cuando uno compra un brick, si bien está participando de los beneficios que implica invertir en el mercado inmobiliario, también tienes resueltos los problemas de invertir en el mercado inmobiliario. Porque ¿cuál ha sido como históricamente el talón de Aquiles o el punto débil de la inversión inmobiliaria? La baja liquidez, ¿cierto? Lo que te demoras tú en vender una propiedad. Ese ha sido como siempre el talón de Aquiles, entre comillas. O sea, la inversión inmobiliaria siempre ha sido muy robusta, muy rentable, riesgos moderados, ¿cierto? Un montón de fortaleza, pero la debilidad, ¿cuál es? Que si tú quieres traducir
tu propiedad a dinero en efectivo que puedas usar para pagar las cuentas, te demoras, porque hay que poner en venta la propiedad y eso toma tiempo, ¿cierto? Conservador de bienes raíces, burocracia. Correcto. Uno de los aspectos positivos que entrega también el crowdfunding es que le entrega liquidez al mercado inmobiliario, porque no necesitas vender la propiedad para liquidar tu inversión. Basta con que vendas tu brick. Si tú eres dueño del 10%, tú le vendes el 10% a otra persona y saliste de la inversión, sin tener que haber vendido la propiedad. Inclusive lo puedes vender, puedes hacer ventas parciales, que algunos inversionistas también han requerido una liquidez parcial, o sea, tienen algunas inversiones y de repente dicen, mira, necesito vender 2, necesito vender 3, que nos ha pasado. Y entonces obtienes liquidez parcial. Y el que entre obtiene la posibilidad de entrar, porque mira, por lo menos un brick cerrado. Hay algunos brick disponibles. Este es un crowdfunding cerrado. Hay algunos brick disponibles para las personas que puedan estar interesados, pero es muy difícil entrar a un crowdfunding cerrado. ¿Por qué? Porque ya los inversionistas están dentro. Ya está. Entonces, tiene que haber alguien que quiera vender. Tiene que haber algún vendedor. Nosotros hemos tenido ese escenario. Hemos tenido ese escenario de que algunos inversionistas han querido entrar y no hemos tenido cómo dejarlos entrar porque no hay quien venda. No entonces, entonces, cuando hay disponibilidad, la persona puede entrar. Y ahí entonces, está el juego de la oferta y la demanda, porque a lo mejor no hay nadie que esté vendiendo, pero si hay una buena oferta sobre la mesa, alguien estaría dispuesto a vender, ¿cierto? Correcto, exacto, correcto. Claro. Entonces, este en particular, un brick da un 0,68%, o sea, uno entre 146, para ser exacto, 146 brick. Ese 0,68 que está ahí es el valor de cada brick. Es el valor, la participación. Es el porcentaje de participación asociado a cada brick. Correcto. ¿No? Perfecto. Correcto. Si esas 3 propiedades, mira, acá pasa de todo. Hay una inflación global, una cosa increíble. Si esas 3 propiedades en algún momento, supongamos, se vendieran a $1 millón, pongamos un ejemplo, digamos, mira, se fue al hiperespacio los valores de las propiedades y las vendimos en $1 millón. Esta persona que tiene el brick sigue teniendo su 0,68%. Claro. Imagínate un 0,68%. De hecho, es un escenario increíble, porque imagínate esto por $1 millón, claro, que se fueran a $1 millón, no es un escenario hipotético. Pero de repente la persona hizo una inversión de $1,800 y su inversión se transformó de la nada casi en $7,000 de la nada. Claro. Pero es porque las propiedades tienen esa capacidad, las propiedades tienen la capacidad de adquirir valor, o porque ellas tienen valor intrínseco, pero van sumando valor. Son un refugio contra la inflación. Exacto. Claro, van sumando valor. Entonces, esa es una ventaja. Entonces, entras con muy poco. ¿Y cuánto arriesgaste para lograr esto? ¿Arriesgaste todos los ahorros de tu vida? No. Arriesgas un capital que es manejable. Un capital que tú dices, bueno, tomé un riesgo allí, pero estoy respaldado en activos inmobiliarios que se están revalorizando todos los días. Pero no solo eso, sino que también obtienes rentas todos los años por los flujos de los arriendos. ¿Sabes qué me pasa con el crowdfunding, Edison? Disculpa que te interrumpa, pero me hace sentido algo que no puedo dejar de decirlo. O sea, cuando uno entiende de inversiones y de cómo hacerse cargo de sus finanzas personales y de cómo ir haciendo crecer su patrimonio, yo creo que una conclusión que uno adquiere pronto en ese viaje de ir entendiendo cómo funciona el mundo del dinero es que uno debiera destinar un gran porcentaje de su portafolio en algún tipo de instrumento de inversión que tenga una buena combinación entre el riesgo y el beneficio. Y cuando tú sales al mercado a estudiar qué activo cumple con esa condición, rápidamente llegas al mercado inmobiliario, ¿cierto? Por eso que el mercado inmobiliario es ampliamente adoptado por los grandes patrimonios, por los grandes capitales, ¿cierto? Y tú puedes revisar los grandes patrimonios, las grandes fortunas del mundo tienen un gran porcentaje invertido en el mercado inmobiliario. Entonces, ¿qué queda para un inversionista que está recién partiendo, que tiene a lo mejor poquitos ahorros todavía o tiene todavía unas finanzas personales que está empezando recién a trabajar? Porque recién está adquiriendo esta información, está poniendo en orden sus finanzas, está recién empezando a ahorrar algunas lucas y decir, bueno, ¿cómo participo del mercado inmobiliario? ¿Cierto? O sea, ¿cómo pongo, por ejemplo, el 80% de mi portafolio en el mercado inmobiliario si tengo 500.000 pesos para invertir? ¿Cómo cumplo con esta condición que la teoría financiera me indica
en cuanto a diversificar mi portafolio en un 80% en lo inmobiliario y un 20%, por ejemplo, en otros instrumentos. ¿Qué posibilidades hay? Bueno, con el crowdfunding inmobiliario hoy día lo puedes hacer. Hoy día puedes invertir 400.000 pesos, 300.000 pesos o 500.000 pesos en el mercado inmobiliario y dejar a lo mejor otro 20% para invertirlo en activos más volátiles, como por ejemplo Bitcoin o qué sé yo, o algunas Correcto. acciones, ¿cierto? Y tener un portafolio diversificado. ¿Cierto? Pero hoy día se puede. O sea, aquí lo estamos viendo. 40 Claro. UF está haciendo la simulación, Edison, ¿cierto? 40 UF, Exacto. 40 UF y Exacto. participas del 0,68% Y de una tienes el sociedad que tiene 3. 0,68. Exacto, 3 propiedades arrendadas, porque de hecho Mm. aquí nosotros colocamos una vacancia del 2%, pero la vacancia promedio a escala global en Chile, en Estados Unidos, en varios países, está alrededor de un mes cada 2 años. Un mes cada 2 años es más o menos la vacancia promedio. Cada 2 años, un mes. Nosotros solamente en una propiedad de las tres, imagínate la ventaja de cuando te diversificas en 3 propiedades. Solo una de las tres ha tenido un mes de vacancia. Solo una de las tres. Entonces, Imagínate. imagínate, yo coloqué acá tenemos una vacancia del 2%, pero es mucho menos Mm. del 2%, porque solo una de las tres ha tenido vacancia de un mes. Y este crowdfunding en particular tiene más de 2 años, más de Claro, dos claro. años, más de 2 años Es activo. muy robusto, o sea, Entonces, cuando lo hicimos lo diversificamos, Concepción, Santiago y correcto, Estados Unidos, entonces es muy correcto, difícil que falle todo simultáneamente, tendría que, imagínate, justamente la idea fue diversificarnos a nivel de mercado. Hay mucha gente que correcto. malentiende la diversificación, siente que la diversificación tiene que ser, no, un porcentaje en lo inmobiliario, un porcentaje acá, no necesariamente, tú puedes estar dentro del mercado inmobiliario, pero diversificado, porque mientras el mercado en Concepción funciona de una manera, el de Santiago funciona de otra manera y el de Estados Unidos funciona también con otras dinámicas. Sí, Entonces, eso es lo que ha mantenido este crowdfunding tan robusto. claro, de hecho, podemos colocarlo en un escenario hipotético, 100%. Las propiedades estuvieron 2 años desocupadas, dos Claro, años desocupadas, supongamos. Pero acá hay unos gastos que no aplicarían como administración y eso, porque las propiedades mientras estén desocupadas no hay administración. claro, Entonces, la persona no tendría flujos, pero hay algo, seguiría obteniendo la plusvalía de las propiedades. Entonces, exacto. este modelo es tan potente que aun cuando nadie pague arriendo, suponiendo, vamos a ponernos en el escenario más negativo. ¿Cuál es el escenario más negativo de todos? Nadie pagó. Bueno, Claro, 100%, pero aún así todavía obtienes rentabilidad por el valor de la propiedad, o sea, todavía obtienes plusvalía. Y nosotros claro, hemos sido en esto súper moderados en la plusvalía porque los informes que nos llegan a nosotros son plusvalía promedio del 15%, pero claro. nosotros muchas veces lo que hacemos es colocarlo en los simuladores por la mitad, como para llevarlo a Ya. un escenario más moderado. Y además en este crowdfunding es un crowdfunding en el cual las propiedades se compraron al contado, por lo tanto, claro, podría ni siquiera haber flujo por arriendo, pero Claro, tendrías el aumento de la UF, tendrías el correcto, aumento del dólar y tendrías correcto, la plusvalía de las propiedades. Entonces, exacto. esa es la gracia de la inversión Sí, en inmobiliaria, un que por un escenario muy lado, negativo, en un claro, escenario apocalíptico nadie pagó exacto, arriendo. Me niego a pagar arriendo. Entonces, claro, sí, me niego. Entonces nadie pagó durante 2 años. Ok, no tuviste flujo, pero la plusvalía sigue existiendo. O sea, claro, las propiedades siguen existiendo y eso es lo hermoso de cuando participas en vehículos de inversión inmobiliaria como los fractional access, como los crowdfunding en particular. ujú, Entonces, este es un crowdfunding que tiene flujos semestrales. Nosotros estamos trabajando en otro que les voy a mostrar en este momento, les voy a mostrar, estamos desarrollando uno que va a tener flujos mensuales. O sea, estamos trabajando uno con 4 propiedades en Santiago, 4 propiedades en la ciudad de Santiago, con flujos mensuales. O sea, la mm, persona va a tener la facilidad de que si entra con 100.000 pesos, va a tener flujos mensuales, aparte de claro, la participación, aparte de que participa de la plusvalía, ¿no? Participa de la plusvalía a largo plazo. Pero los flujos, este crowdfunding los ha pagado muy bien, los ha pagado semestralmente, porque mm, fue el primero que diseñamos. O sea, recuerden que hay una exigencia de logística, hay una exigencia administrativa para el pago de los flujos y por eso se hace semestral. Pero hoy, en este momento ya tenemos la tecnología, mm, podemos ir mejorando todo este tema de flujos porque claro, ya la tecnología está disponible. Propital en particular ha hecho una inversión importante en ese sentido y estamos haciendo más inversiones mm, y podemos dar esa facilidad a nuestros inversionistas, ¿ok? De que vayan participando. La ventaja mm, del crowdfunding
es que cuando tú entras con una porción de la inversión, obtienes los mismos indicadores que te da una propiedad. O sea, obtienes indicadores de cap rate y de ROI muy Claro, similares a si tú haces la inversión solo. O sea, ¿por qué? Porque el subyacente, el que está detrás, sigue siendo un activo inmobiliario. Sigue siendo un exacto. activo inmobiliario. Entonces, tú entras en un producto que está en una línea delgada entre lo financiero y lo inmobiliario. Pero ¿qué es lo que hay Claro, detrás? ¿Qué es lo que provee los fondos? Un inmueble. un inmueble. Entonces, obtienes cap rate y obtienes ROI muy similares a si entraras solo. ¿Qué quiere decir entrar solo? Bueno, una persona podría decir, yo compro estas tres propiedades. Bueno, si puedes, son 146 bricks, tendrías que hacer una inversión de $260,000, pero Claro, entras solo y ya es una inversión distinta, obtienes dividendos importantes, vas a obtener el mismo carry, el mismo ROI, pero entraste solo. O sea, la diversificación de riesgo es una de las ventajas que tienen los claro. vehículos de inversión fraccional. Cuando tú utilizas vehículos de inversión fraccional, diversificas muchísimo el Claro, riesgo. en ese caso a ese Entonces, inversionista le convendría mejor poner una parte en este y otra parte de su dinero en otros crowdfunding porque está exacto, más diversificado. y tal vez comprarse también unas propiedades apalancadas. Nosotros tenemos Claro. inversionistas así que han comprado propiedades apalancadas, han invertido algo en crowdfunding, algo en otros proyectos. ¿Por qué? Bueno, Porque sí, sí, el secreto del inversionista es diversificarse. El secreto del inversionista es diversificarse. Y si imagínate lo hermoso de que toda la diversificación sea inmobiliaria. O sea, te claro, diversificaste, pero toda es inmobiliaria. ¿Ok? Entonces, este es el uno que tenemos activo. Este es uno económico que estamos lanzando, que son de 4 departamentos, mm, que es de donde viene el título del evento, que mm, desde 100,000 pesos tú ya adquieres el brick. Aquí la participación es un 0.04. ¿Por qué? Porque son muchísimos más brick. Obviamente son claro. Está 2,400. atomizado. Este es un crowdfunding que está súper Exacto, atomizado. súper atomizado, pero desde 100,000 entras. Pero tienen los mismos beneficios que en otro crowdfunding, o sea, Claro. recibes tus dividendos en este caso mensuales, que participas de la plusvalía, tienes carry y ROI muy similares a lo Claro. que obtienes si entras Está solo en un espectacular. inmueble. Con 100.000 pesos tú ya puedes comprarte un pedacito de una propiedad y ya empezar a Exacto, participar en este juego. O sea, claro, es entras. como la gran capital, pero en la vida real, o sea, hoy día con un poquito de plata Correcto, ya puedes entras empezar a en una jugar. sociedad, exacto, entras en una sociedad que es dueña de esas 4 propiedades. O sea, con Claro. esas 100 luquitas, entras en una sociedad que es dueña de esas 4 propiedades. Y Y puedes entonces empezar a jugar porque participas, después puedes vender ese brick, ¿cierto? De claro. recibir la valorización que has tenido, claro. De Claro. hecho, está lo que se conoce como apalancamiento por periodicidad. Tú puedes tener un apalancamiento por periodicidad. Es lo que en acciones se conoce como la estrategia DCA. O sea, tú vas comprando por partes. Vas Claro. comprando podrías decir, mira, mi meta es comprarme un brick mensual, por decir algo. Y durante el año adquieres 12 bricks. Mira, Exacto. sin darte cuenta, pasas a poseer durante el año, pasas a poseer Tendrías 12 bricks, tendrías 12 bricks, o sea, exacto, el 0,49% durante el año, imagínate. claro, claro. El Ya 0,49 durante el año. Y si tú dices, bueno, y el otro año también, entonces llega un momento que tienes casi un 1%, un 2%, y de repente dice, me llegó un adicional, compro más. Sin darte cuenta, podrías llegar a tener un 25, un 30% de la propiedad, porque claro. utilizaste lo que se llama el apalancamiento periódico. Oye, O sea, no Isaac, utilizaste el totalmente. apalancamiento de nadie. El dollar cost average, ¿no es cierto? El DCA que le llaman, El ¿cierto? dollar cost average. Este hábito, sí. Hay gente a veces que se desanima porque ve como muy lento el progreso de su incremento patrimonial, pero generalmente pasa porque pierde de vista el efecto exponencial que tiene el interés compuesto. O sea, ¿Sí? lo que tú mencionas, ¿no es cierto? Esto de ir todos los meses invirtiendo 100.000 pesos y ir adquiriendo un brick, o sea, tú no te das ni cuenta cuando han pasado 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, de repente pasan volando. Y hay una tremenda diferencia entre alguien que tomó acción en algún momento y dijo, ¿sabes qué? Voy a tener el hábito de empezar a invertir un pedacito de mis ingresos, aunque sea poquito. Pero ese es ese efecto compuesto que tiene de ir adquiriendo pequeñas cositas todos los meses y que esas cositas vayan teniendo una plusvalía, una rentabilidad, un flujito extra, aunque sea muy pequeñito al principio, pero esa bola de nieve empieza a crecer.
Y el efecto del interés compuesto es brutal. Cuando tú haces los cálculos y lo proyectas esto después a 20 años, 30 años, ahí es donde realmente se nota la diferencia entre quién empezó a invertir tempranamente y quién no. O sea, Claro. a 10 años en una dinámica de interés compuesto es una enorme cantidad de tiempo. Y que todo es un Y en plata switch, es enorme. todo es un switch, todo en el negocio de las inversiones es un switch. Si tú dices todos los días, todas las semanas, todos los meses, en mi caso yo procuro todas las semanas invertir algo, prácticamente en criptoactivos, ¿no? Pero toda la semana, o sea, es como disciplinado. A veces soy más extremo y es diario. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando hacemos ese switch y decimos, voy a invertir periódicamente en un vehículo, sobre todo cuando es un vehículo de tipo inmobiliario, porque los vehículos de tipo inmobiliario tienen el subyacente que va a responder por ti. Ese subyacente es clave. Entonces, cuando lo estableces como un hábito, no te das cuenta, puedes llegar a ser dueño de propiedades inmensas, de edificios incluso, y no te das cuenta de qué ocurre. Eso es lo que hacen los family office. Las personas a veces dicen, ¿cómo una familia puede ser dueña? Que hay casos de familias que son dueñas en una misma ciudad de 100 edificios, Claro. 50 edificios. Entonces las personas dicen, pero ¿cómo una familia puede ser? ¿Dónde se robó ese dinero? No sé qué, o sea, vienen otros temas, ¿no? Pero no es eso, es simplemente que esas personas ya hicieron el switch y tienen el hábito de hacer inversiones periódicas. Claro. Entonces no compran los 50 edificios de golpe. Hoy en Van día, hoy comprando en una día, parte, una hoy en parte, una día parte. podríamos decir que no hay excusa, ¿cierto? Antiguamente Correcto. un inversionista que no tenía mucho capital podía tener la excusa de decir, no tengo mucho capital, así que lo único que puedo hacer con mi dinero es dejar la plata en el banco o un depósito a plazo, un fondo mutuo que no me entrega nada de rentabilidad. Hoy día eso ya no es válido. O sea, hoy día una persona incluso con 100.000 pesos puede entrar en instrumentos un poquito más digamos, más avanzados, más complejos, con mayor potencial, estando en el mercado inmobiliario a través del crowdfunding. Hoy día Claro. ya se puede hacer. La tecnología jurídica y digital que nos permite comunicarnos, hoy día abre esa posibilidad a la gente. Y nosotros nuestra meta, que es lo que yo mostraba por acá, que les quería comentar un poco, acá brevemente, 2 o 3 laminitas de este juego. ¿Sí se ve la lámina, sí? Sí. Ok, este juego, el juego de la inversión, es un juego permanente entre dos variables. Dos variables, lo pueden colocar inclusive en el eje de coordenadas Y, en el eje de coordenadas X. Los ejes cartesianos, como los quieran colocar, en una tabla. Pero son dos variables en las que estamos jugando. Una es la liquidez, ¿ok? Claro. Los activos que son líquidos, y la otra es la solvencia. Aquellos activos que nos dan estabilidad, solvencia a largo plazo. Ese juego tiene las mismas respuestas, pero en diferentes temporalidades. Poseer liquidez significa tener suficiente efectivo para atender los pagos a corto Claro. plazo con la suficiente seguridad. O sea, tú estás seguro de que la semana que viene vas a pagar el colegio de tu hijo, por decir algo. O sea, estás seguro. Esa es la liquidez. Y la solvencia responde lo mismo. La solvencia es los suficientes activos para atender los pagos a largo plazo con la suficiente garantía. O sea, a largo plazo tú tienes la suficiente garantía para atender los pagos a largo plazo. Esa es Claro. la solvencia. Y en Claro. el juego de la solvencia es donde entran todos estos activos. Por eso es que los inmuebles están en la punta extrema de la solvencia. ¿Por qué? Exacto. Porque tú los usas de garantía, los usas para apalancarte, los usas para responder Como a colateral. ciertas, como Exacto. colaterales, exacto, lo utilizas como Exacto. colaterales a largo plazo y todo banco te recibe un inmueble, pues todo banco, Claro. prestamista, cualquier institución financiera. Entonces están en el extremo, pero está muy lejos de la De la liquidez. liquidez, claro. Entonces, en ese juego entre la solvencia y la liquidez es donde entran los activos fraccionarios. Claro. O sea, donde entran los activos fraccionarios, que en este caso en particular, desde el punto de vista de lo que hacemos en Propital, son activos real estate, son solamente activos Resuelven el inmobiliarios. problema, resuelven el Resuelven problema, o el sea, problema. tienes el mejor de los dos mundos, porque tienes por un lado la robustez del activo subyacente, pero por otro lado tienes el beneficio de la liquidez que te entrega un activo fraccionario, en este caso un crowdfunding.
Claro, y nosotros hemos jugado, hemos dejado jugar la imaginación, por eso este producto lo hemos creado con tanto cariño. Ahí Rochi y yo nos hemos sentado varias veces con otras personas del equipo a desarrollar los productos, pero lo hemos trabajado con mucho cariño porque esto tiene demasiadas aristas. Tú Mm. puedes fraccionar el terreno, o sea, si tú eres dueño de esta casa tan rica, ¿verdad? Esa es una foto de mi casa, la parte trasera. Una casa tan rica así con tu piscina, tus palmeras, mi casa en el Caribe. Tienes una casa así bien rica, ¿verdad? Tú la puedes fraccionar también. Mm, La puedes fraccionar, tú puedes decir, el terreno yo lo voy a colocar en un crowdfunding. El claro. edificio o la construcción va a ser otro crowdfunding. Si tengo anexos, podrían ser otro. Incluso los derechos. O sea, tú puedes fraccionar los derechos de una propiedad, tú puedes fraccionar el uso, el goce, la disposición. Tú puedes fraccionarlo. O sea, nosotros hemos tenido ya las experiencias para fraccionar tanto las características las particularidades de las propiedades como los derechos. Y ahí es donde entran todas las fracciones real estate. Briga, acción, cuota, participación, rate, token. Los rates es algo que es muy potente, son los real estate investment trusts. Y Mm, estos real estate investment trusts son claves en el mundo corporativo para adquirir grandes activos inmobiliarios. Se utilizan en Chile, estamos un poco al debe con los rates, pero a escala global, los grandes activos se adquieren a través de estos instrumentos, que estos instrumentos, estuve leyendo bien la historia de ellos, estos instrumentos surgieron ante la amenaza del crowdfunding inmobiliario, porque el crowdfunding inmobiliario se masificó tanto a escala global, donde las personas de abajo empezaron a poseer activos, que los ujú. grandes grupos financieros dijeron, ya va, ¿y por qué no creamos un vehículo financiero que posea los activos? Pero si tú miras la forma de los rates, son totalmente una copia corporativa del crowdfunding. Son una copia corporativa. Y así, de esa manera, vamos a ir avanzando hacia los tokens, hacia lo que yo llamo o yo denomino el santo grial de la inversión. ¿Cuál es el santo grial de la inversión? Cuando tú la propiedad inmobiliaria la tienes totalmente tokenizada. Claro. Tienes las dos cosas, tienes las dos ventajas, vas a tener la solvencia, o sea, Mm, la propiedad, por un lado, y por el otro lado, la liquidez. Porque si tienes la propiedad totalmente tokenizada, tú la liquidas todos los días en la blockchain con un token asociado a alguna de las criptomonedas y tienes la liquidez inmediata. Entonces, ese es el siguiente paso. Nosotros estamos en un punto intermedio. Nosotros estamos ujú. trabajando ya en un proyecto NFT, al cual vamos a invitar en las próximas semanas. Estamos trabajando en un proyecto NFT, pero sí tenemos bastante consolidado nuestros proyectos de crowdfunding inmobiliario, y a estos proyectos en particular los queremos invitar para que también participen luego con nosotros en lo que es la tokenización. Todos los que nos han acompañado en los vehículos de crowdfunding inmobiliario dentro de los fractional access van a ser bienvenidos, y las nuevas personas también la siguiente fase, que es la tokenización. Ese es el santo grial. Ujú. Eso es como quien dice dormir no en tu casa, sino dormir sobre los billetes literalmente, porque ya Sí. no vas a dormir ya no vas a dormir sobre los ladrillos, sino literalmente vas a dormir sobre el capital, porque va a ser totalmente líquido. Edixon, ¿Sí? ¿cómo puede hacer la gente para contactarnos en caso de querer saber más acerca de los crowdfunding? Nosotros tenemos, creo que hay un link para que nos envíen, déjame ver si consigo por acá. Hay un Hay link, un, hay un link, parece, que exacto, lo pasamos allí por el chat. sí, yo te lo compartí, pero no me dejó compartirlo con todos, no sé por qué, pero te lo compartí por interno. Acá estoy compartiendo en el chat. Ah, me lo Ah, compartiste a mí también, pero sí, no sé si lo ven todos. tiene que estar en todos. Ahí tú lo pusiste en panelista solamente. No sé Ah, por ok. qué. Ah, todos, ya, listo. A ver, Ya lo estoy colocando en todos. ahí Ah, está. pero ahí está, ya Ahí está. está. Ahí dejé el link para todas las personas que quieran saber un poquito más, si les interese tener una asesoría gratuita, uno a uno, con alguno de los asesores de Propital. Nos pueden contactar. Ahí dejé el link, www.2propital.com, webinar, ¿cierto? 100.000 pesos para agendar. Ahí dice
ahí está el link para las personas que estén interesadas en saber un poquito más. Por algún motivo, no sé si parece que el chat no está habilitado, por algún motivo no se puede, no sé por qué, la verdad, no nos deja recibir sus mensajes, Sí, yo lamentablemente. lo veo vacío y hay varias personas que han levantado la mano, pero lo veo vacío. Sí, no sé por qué no deja. A ver si es que ahí parece que está activa la persona. A ver, Hugo, parece que levantó la mano. A ver si es que ahí nos deja chatear. Si no, de todas maneras, igual dejamos el link en pantalla para las personas que les interese saber un poquito más del crowdfunding, tener una Claro. reunión y tener la instancia de preguntar cómo funciona, no quieren saber cuáles son la mecánica que está detrás o quieren ver derechamente los crowdfunding históricos que hemos llevado a cabo, nos pueden contactar y vamos a tener seguramente una asesoría personalizada uno a uno con ustedes. ¿Ya? Sí, Correcto. no sé por qué no funciona el chat. Pero bueno, yo creo que igual hemos conversado de todo un poco. La figura a grandes rasgos me parece que se entiende, ¿cierto? El crowdfunding, que generalmente se crea a través de sociedades por acciones en las cuales adquieres participación, te permite diversificar por un lado, te permite reducir también ese ticket de entrada con pequeños montos de dinero, ya poder ir teniendo exposición al mercado inmobiliario con todos los beneficios que eso implica. Así que nada, para nosotros los crowdfunding, la verdad que es un producto que le tenemos harto cariño porque nos ha permitido democratizar el acceso a la inversión inmobiliaria. Hoy día está al alcance del bolsillo de prácticamente cualquier persona. Así que invitarlos a que se informen un poco más, invitarlos a que si quieren saber más información de parte nuestra, nos contacten. Ahí quedó el link en pantalla. Nos pueden seguir también por las redes sociales. Ahí estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter, en LinkedIn, compartiendo información de valor. Tenemos algunos ebooks también. Tenemos un ebook de crowdfunding, de hecho, a las Correcto. personas que quieran leerse un librito también con un poquito más de la historia de los crowdfunding, cómo funciona hoy en día y quieren estar más al día con esto, también nos pueden hablar por interno y les compartimos este libro que es gratuito, se los podemos hacer llegar también. Así que eso, la invitación está extendida. No sé si quieres agregar algo más, Edson. Sí, bueno, de verdad agradecerles a todos la asistencia. Lamentamos no haber podido ver los mensajes, no sabemos por qué no se ven. Pero de verdad muy agradecidos con la asistencia y como bien indica Francisco, agenden con nosotros, son bienvenidos. La idea es que conversemos, conozcan nuestros productos y si quieren presentarnos ideas, también estamos abiertos, abiertos a conversar y lograr que este proceso de democratización de la inversión inmobiliaria sea cada día más eficiente y más masivo, valga la redundancia, pero que sea muchísimo más eficiente y para nosotros, de verdad, ese es el valor agregado que buscamos, que la inversión inmobiliaria pueda llegar a millones de personas, que pueda llegar a millones de personas sin los límites que a veces representa el capital o los requisitos financieros. Entonces, colocarla a disposición de todos y por mi parte también a su disposición para lo que puedan requerir. Buenísimo, Edson. Súper bueno el seminario. Vamos a estar compartiendo también más información. Sabemos que para muchas personas el mundo de los crowdfunding es algo nuevo, pero la verdad que tiene un potencial gigante. Así que dejar los invitados a todos a que si quieren saber más pueden contactarnos a través del link que es en pantalla. Me parece que hay harto interés porque ya hay varias personas que se han inscrito. Ahí me está llegando la notificación. Así que seguramente nos vamos a poner en contacto con ustedes Claro para que sí. agendar una reunión, seguir conversando, responder todas las dudas. Además que como no funcionó el panel del chat, con mayor razón seguro que tienen que haber quedado varias dudas, pero no hay ningún problema de verlas personalizadamente. O sea, no lo pudimos ver aquí Claro. quizás masivamente, pero uno a uno perfectamente nos damos el tiempo, conversamos y respondemos todas las dudas que pueden haber quedado. Así que muchas gracias, Edison, por tu Gracias a ti. presencia hoy día y estaremos repitiéndolo. Yo creo que vamos a organizar más seguido, Claro, ¿no es cierto? De hecho, tenemos pronto otro webinar que vamos a hacer en conjunto los dos, que tiene que ver claro. un poquito con los crowdfunding, ¿cierto? Pero abriendo también a este otro mundo de los NFT. Ya el mundo del NFT metaverso. A la gente que nos sigue en las redes sociales seguramente tienen un poquito más de información, pero estamos pronto a lanzar un proyecto de NFT
que tiene un sentido de comunidad, justamente también para, en conjunto con la comunidad, tener acceso también a estas inversiones colaborativas. Así que Correcto. los invitamos también a seguirnos en las redes sociales, que estén súper atentos porque se nos viene pronto otro webinar súper interesante que tiene que ver con los fractional assets, tiene que ver con los crowdfunding, pero también ya más vinculado al mundo blockchain, al mundo de los NFT y al mundo de la comunidad Money Hacker, que es algo que tenemos preparado también para toda la gente que nos sigue. Así que muchas gracias a todos los asistentes. Gracias a Edison. Nos veremos pronto. Gracias a Que ti. estén bien. Chao, abrazos. Chao, chao, chao.